conceptos básicos de los métodos numéricos. Esta presentación es la que tiene pues ahí donde estábamos hablando la semana, el miércoles, continúa aquí. Entonces voy a trabajar algunos conceptos pues básicos, como las ideas como más o menos claritas que deben tener. Sobre todo nos vamos a acercar mucho a la idea del error, pues que es lo que queremos calcular. Y al final pues vamos a plantearnos algunos ejercicios como para resolver, sobre todo como para que se hagan a la idea de que muchas operaciones que vamos a hacer son aritméticas. En ocasiones vamos a tener que evaluar funciones y entonces el uso, y sobre todo si estamos haciendo soluciones manuales, el uso de la calculadora para realizar operaciones va a ser muy importante. Entonces tenemos que tomar decisiones sobre cuántas cifras vamos a usar, cuándo vamos a usar cifras decimales, cuándo vamos a tener en cuenta las significativas y demás. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que dije? ¿Nada? No. Muy bien. Entonces, aquí tengo dos conceptos iniciales que son la idea de exactitud. Ahí sí me ven tan torcidita, perdón. La idea de exactitud y la idea de precisión, que es como la primera idea que vamos a trabajar. Entonces, lo estamos definiendo de una forma muy simple. Entonces, estamos diciendo que la exactitud, o cuando uno habla de que algo es exacto o no, miden cuán cerca se encuentra el valor calculado con respecto al valor verdadero. Y esa es una de las cosas que más vamos a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a buscar soluciones aproximadas a un problema. Y si esa solución es aproximada y conozco el valor verdadero, porque esa es la clave de la palabra exactitud, y conozco el valor verdadero, puedo conocer qué tan exacta es mi aproximación o la aproximación a la solución. Si por alguna razón el valor verdadero no lo puedo encontrar, y cuando hablamos de valor verdadero hablamos de la solución exacta o analítica de un problema, si no lo puedo encontrar por alguna circunstancia, ¿a qué me refiero a eso? Yo creo que la mayoría que estamos aquí sabemos integrar. Y pues por la integración usted puede calcular una integral definida y darle valor exacto. Ese sería el valor analítico o verdadero de esa integral definida, que puede salir de cualquier tipo de aplicación, un área, un volumen, una longitud de arco, el trabajo realizado sobre un cuerpo, de lo que sea. Ese sería el valor verdadero, o sea, el valor analítico, el que yo puedo calcular con mucha certeza. Pero resulta que no todos los problemas o no todas las funciones que yo puedo integrar tienen antiderivado, o sea que ese valor verdadero no existe. Cuando ese valor verdadero no existe, yo ya no puedo hablar de exactitud de la solución, sino que ya me voy a ir a otro concepto muy especial, que es el concepto de precisión. De la precisión se refiere a la cercanía de una aproximación a un valor con respecto a las aproximaciones anteriores. Entonces aquí no sé si necesitan algún tipo de claridad. La idea es como la siguiente. Cuando yo resuelvo un problema, yo estoy encontrando una sucesión, puedo usar tal vez esa palabra, de acercamientos a la solución. Entonces, por ejemplo, yo encuentro un primer valor, llamémoslo x1, esa es como una primera aproximación a la solución, un valor x2, una segunda aproximación a la solución, y yo me puedo seguir buscando valores dependiendo del algoritmo y el problema que esté resolviendo. O sea, estos son las aproximaciones a la solución de un problema desde el punto de vista numérico. Este es el valor con el que me voy a quedar, como el valor calculado, que es el que llamo aquí, o el valor aproximado a la solución del problema. Si yo conozco el valor verdadero, puedo hablar de qué tan exacta es esta aproximación. Si yo no conozco el valor verdadero, puedo hablar de entonces desde el término de precisión. Y la precisión ya se hace en comparación es con los cálculos o con los valores anteriores a los que llegué. O sea, yo puedo hablar de qué tan cercana es esta a la anterior o al anterior o al anterior, y que esto efectivamente va a converger a la solución del problema. Esa es como la diferencia entre un concepto y el otro. ¿Está claro o tienen alguna duda? Profe, entonces esos X1, X2, hasta XN sería como el número de iteraciones, ¿o qué? Pues cada iteración, si lo quieres ver de esa forma, te da una aproximación a la solución. Listo. O sea, los métodos siempre trabajan como de la misma forma. Entonces hay una entrada que puede ser una función.
digamos aquí que es una función, hay una fórmula de recurrencia, que es la que le provee el algoritmo, y que voy a usar varias veces, ¿cierto? Y hay una salida, ¿cierto? Entonces le voy a poner a mejor esto aquí una entrada que en general pues es una función, un problema a resolver, un sistema de ecuaciones, lo que sea. Entonces hay una entrada, una fórmula de recurrencia y una salida. Entonces cuando hablas de iteraciones es porque yo entro algo, lo evalúo aquí y me da una primera salida, una primera aproximación a la solución que puedes llamar una primera iteración. Esta es la nueva entrada, vuelvo a la fórmula de recurrencia y me da una nueva salida. Esta es la nueva entrada, vuelvo aquí y me da una salida. O sea, cada uno de estos es el resultado de una iteración, si lo querés ver de esa forma. Y entonces, si suponemos que esta es ya la solución con la que me voy a quedar por alguna razón, o porque no quiero hacer más, o porque quiero calcular qué pasó hasta aquí, esta es la que yo voy a comparar con el valor real o con la aproximación anterior para poder hablar de qué tan exacta o qué tan precisa es mi solución. O sea que sí puede ser, como estás diciendo, un resultado en cada una de las iteraciones. ¿Sí o no? Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿De acuerdo con eso? Entonces, si entendemos cuando se habla de exactitud y cuando se habla de precisión. Exactitud, hablamos de exactitud, de que una solución es exacta en cercanía a una solución real, ¿cierto? Y hablamos de que una solución es más o menos precisa en cercanía a otra solución aproximada. Esa es como la diferencia. ¿Sí o no? Sí, continúo. Sí. Bueno, entonces, hay un concepto que les conté, pues, que nos va a acompañar todo el semestre, que es el concepto de error. ¿Por qué nos va a acompañar todo el semestre? Porque, insisto, todas nuestras soluciones van a ser calculadas o aproximadas. El curso no posibilita la entrega de soluciones analíticas o exactas, ¿no? Las exactas las da el cálculo o el álgebra o las ecuaciones diferenciales. Nosotros, como trabajamos es con algoritmos, siempre vamos a encontrar es valores calculados que llaman o aproximaciones a soluciones. Entonces el error siempre va a estar presente porque yo no estoy llegando a lo que es, sino a lo más cercano posible a lo que es. Esa es como la idea. Entonces dice que el valor obtenido mediante el uso de métodos numéricos, al ser una aproximación, difiere de su solución real en una cantidad que generalmente vamos a denominar el error. O sea, eso es, qué tan equivocado estamos, perdón, de lo que debería ser. Este término es de vital importancia, ya que la estimación obtenida es evaluada dependiendo de qué tan pequeño sea este. O sea, a mí que me interesa cuando estoy yo resolviendo un problema, que el error realmente sea lo más pequeño posible. A mí no me interesa entregar soluciones con unos errores muy grandes en los que yo realmente no pueda decir, ve, esto sí me sirve o no para resolver este problema. Entonces, debe ser de esa manera. Entonces dice que el error asociado mide el grado de exactitud e incertidumbre pues de estos procesos. Esa es como esa idea. Y aquí pues ya la vamos a elaborar con, o ya vamos a acercarnos a ella desde los dos tipos de errores más usuales que vamos a calcular siempre que encontremos soluciones, que son dos, el que se conoce como el error absoluto y otro que se conoce como el error relativo. Y el error relativo es muy especial y generalmente se calcula de tipo porcentual, porque es que el error relativo realmente te va a decir en fracción o en proporción, si lo quieres ver así, o se puede leer porcentualmente qué tan buena es esa aproximación a la solución. O sea que el error que yo calculo ahí debe ser lo más pequeño posible. Esa es como la idea de los errores. Entonces dice que los métodos numéricos ofrecen soluciones aproximadas muy cercanas a las soluciones exactas. Y la verdad es esa. Las soluciones que vamos a encontrar en general son muy buenas, ¿sí? Pero igual pues se supone que a medida que vos calculas más iteraciones, o sea, haces más cálculos, pues la aproximación mejora, entonces el error disminuye, pero en general son muy buenas. Entonces los métodos numéricos ofrecen soluciones aproximadas, muy cercanas a las soluciones exactas, pero siguen siendo aproximaciones, ¿no? La discrepancia o diferencia, la palabra que más le guste, entre una solución verdadera y una aproximación, y una aproximada es lo que constituye un error.
para que lo que tengan en cuenta. Por lo que es importante saber qué se entiende por aproximar y aprender a cuantificar los errores para que estos sean los más mínimos posibles, o sea, para minimizarlos. Entonces, el primer error que uno calcula o que se calcula cuando usted está encontrando la solución de un problema es el que se conoce como el error absoluto. Y esto, pues, de alguna forma está aquí implícito en esta definición, porque es la discrepancia o diferencia como tal entre la solución verdadera y la solución aproximada. Eso es lo que es un error absoluto. Si ya lo voy a definir pues como en términos más precisos, se supone que ese es el valor exacto verdadero y también pues es bueno que miren esto, pero para que nos acostumbremos a las notaciones. El error verdadero siempre lo vamos a llamar con una X mayúscula en general o pues cualquier letra que usted considere. Y el aproximado lo vamos a denotar como el mismo, como con una estrellita. O sea que si este es Y estrellita, si este es Z estrellita, si este es A estrellita, como quieran, pues como para que tengamos la misma notación y sepamos de qué estamos hablando. Entonces este va a ser el valor verdadero o el resultado verdadero, este es el aproximado, o sea que si estoy hablando de que esto es una discrepancia, es qué tan alejado estoy del valor verdadero, o sea que estos dos difieren en un término que se conoce como ¿quién? Como el error, o sea que si yo sumo el aproximado más el error, me tiene que dar el verdadero. Si tenemos en cuenta esto, entonces yo puedo sin ningún problema despejar de aquí el error y hacerlo como esta diferencia. Y a mí que me interesa que el error sea un número positivo, o sea, a mí lo que me interesa es qué tan cercano estoy, no el signo ni para qué lado es. Entonces, por eso esta que tenemos acá es la que vamos a usar primero como notación y luego como definición para calcular el error absoluto. Entonces, el error absoluto lo vamos a denotar con esta E mayúscula y va a ser simplemente la diferencia en valor absoluto. El valor absoluto simplemente para que me entregue positivamente cuál es la diferencia entre los valores y es la diferencia en valor absoluto, perdón, entre el valor verdadero y el valor aproximado. Realmente aquí no importa como en qué orden lo pongas, siempre y cuando te recordes que debe estar en valor absoluto, o sea que el resultado tiene que ser siempre positivo. Esa es la idea del valor del error absoluto y de cómo se calcula. O sea que esa es una de las primeras cositas que va a recordar el día de hoy. Dice además que el error absoluto se expresa en las mismas unidades que X. O sea, si estoy hablando de metros en metros, de centímetros en centímetros, de newtons en newtons, o sea, que sean las mismas unidades. Y no toma en cuenta el orden de magnitud de la cantidad que se está estimando. ¿Qué significa eso? Que posiblemente esté hablando de dos números muy grandes, posiblemente eso no me dice mucho. De ahí la importancia de poder calcular otro tipo de error que sea relativo, o sea, que realmente proporcionalmente me diga qué tan cerca estoy o no de la solución. Ese es el error absoluto y se calcula de una forma muy sencilla. ¿Alguna pregunta? Si están ahí, ole o no. Sí, profe. Sí, ninguna. Ay, por favor, no me Profe, dejen sola, que me da mucho susto. Una cosa, Dígame. que no entendí muy bien lo de la regla de que no importa si tiene signo positivo o negativo. Ah, ya, es que por ejemplo, te lo voy a hacer gráficamente, a ver si me lo entendés. Yo estoy, ay no, pero soy de un derecho, no he podido hacer una raya derecha en toda esta semana. Eso debe ser de tantas veces que no he hecho ya en todos estos días. Supongamos, voy a ver si gráficamente me lo entendés. Ese es el valor verdadero. ¿Listo? Esa es como el valor real de la solución analítica de tu problema. Entonces, realmente vos te puedes acercar a la solución por aquí, ¿cierto? O te puedes acercar por aquí, que es lo que más o menos intuitivamente hemos hecho. O sea que yo puedo encontrar una solución por aquí, que sea un X estrellita, 1, ¿cierto? Y puedo encontrar una solución, o me puedo estar acercando por aquí con un X estrellita 2. Entonces realmente no importa. Entonces si yo hago, mire que si me estoy ubicando en la recta real, esta diferencia, ¿cierto? Sería negativa. Pero esta diferencia sería positiva, ¿cierto? Negativa, positiva. Y realmente a mí no me interesa por dónde me estoy acercando, sino que esté convergiendo o llegando a esta solución real.
Entonces, por eso realmente el signo no es importante. No sé si con eso te aclaro o soy un poquito más explícita Sí. o busco otra forma No, de me que me quedó entiendas. perfecto. Gracias, Sí, profe. Sí. sí, entonces es como eso. Porque es que yo me pongo números menores por números mayores, entonces a mí no me interesa si estoy convergiendo por la izquierda o por la derecha, sino que esté llegando a la solución. Por eso el signo no es importante. Lo que sí es importante es que siempre me lo entregues positivo, por eso las barras, porque este puede ser mayor que este o este mayor que este, pero que siempre el error que me entregues cuando estés haciendo un cálculo sea positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Continúo? Profe, yo tengo Dígame, otra pregunta. señor. Eh, pues se supone que nosotros con los métodos vamos a hallar son valores aproximados, ¿no? Pero aproximados a la solución. Ujú. Entonces, Sí. ¿por qué? Entonces no se supone que el valor exacto, el verdadero, ese no lo conocemos. Ah, sí, es que podemos no conocerlos, o sea que este error, y ahorita pues abajo hago la claridad, se puede calcular, inclusive, pues me voy a volver un poquitico, esa es la diferencia entre buscar una solución que sea exacta, ¿cierto? Que desde la exactitud y buscar una solución desde la precisión. Entonces, pues más adelante lo voy a aclarar en una fórmula, pero usted puede tener el valor real y el aproximado y hacer la comparación. O puede tener dos aproximaciones, o sea que puedo tener, ¿se acuerda la secuencia que hicimos ahora de soluciones? Yo puedo tener, cada vez que yo calcule una iteración, voy a llegar a una aproximación a la solución buena o mala, alejada o no, pero voy a tener una cercanía a la solución según los algoritmos que esté usando y que lo esté usando de forma correcta. Entonces voy a poner aquí, si yo hago n iteraciones, de un algoritmo en la búsqueda de una solución, voy a encontrar estas n posibles soluciones. Y se supone que estas tienen que estar convergiendo, o sea, tienen que estar tendiendo a un valor, o si no, pues ya hay otro tipo de problemas en el método que sería de convergencia, que también es un concepto que ahora les voy a recordar. Pero la idea es esta. Usted cada que está aplicando un algoritmo va buscando acercarse a una solución. Si yo esta no la conozco por X o Y motivo, ¿cierto? Si esta no está, entonces yo ya no puedo hablar de exactitud, sino que voy a buscar la más precisa posible. Y la más precisa la voy a hacer en comparación con las últimas dos que calculé. Entonces, si yo no tengo esta para hablar del error, entonces voy a usar en las dos últimas aproximaciones que usé. La última que encontré la voy a usar como la exacta y la anterior como la, perdón, sí, como exacta y esta como la aproximada. O sea, ya voy a hablar de la diferencia entre estas dos. O sea, si yo no puedo conocer esta, ya voy a hablar de la diferencia entre las dos últimas que hice. Esa sería como la idea. ¿Sí o no? ¿Sí me entendió un poquito o no? Sí, señora. Pero entonces, por ejemplo, el valor verdadero sería que nos lo den el mismo problema o que lo calculemos desde el cálculo o el álgebra. Es que el valor verdadero, si vemos forma de calcularlo analíticamente, o sea, desde el álgebra al cálculo lo usamos, ¿cierto? Si es posible. También podemos calcular valores ya en este momento, eso pues era un problema hace muchos años, ¿cierto? Pero ya en este momento nosotros podemos calcular valores verdaderos usando algún paquete, usando el Simulad, el Desmos, el GeoGebra, pues nos podemos acercar a las soluciones, ¿cierto? Desde otros puntos de vista, o sea, ya acercarnos a soluciones verdaderas es muchísimo más fácil que lo que fue hace pues muchísimos años. Antes esto sí era un problema. Por ejemplo, hablando de la integral o no sé, lo que quieran, bueno, de la solución de una ecuación. O no, si algebraicamente no es capaz, o sea, si no es capaz de factorizar, se embala para encontrar las raíces, manualmente y analíticamente hablando. O sea, eso en un curso de álgebra es un problema. Pero si vos vas y planteas esa ecuación ya en GeoGebra, la puedes graficar, les puedes buscar los intersectos con los ejes y puedes mirar cuál es la solución verdadera, teniendo en cuenta esa solución que te entrega un paquete, por ejemplo. Entonces ya es como distinto. Pero entonces, si analíticamente somos capaces de verle rápidamente la solución, esa la usamos como verdadera. Si nos podemos ir a un paquete, esa la usamos como verdadera. Si no encontramos un paquete donde resolverla, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar las aproximaciones a las que nos vamos tendiendo en el algoritmo. ¿Sí me entendió la idea o no? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Gracias. ¿Alguien más?
En sí, pues el cálculo del error es una cosa muy simple, es una diferencia en valor absoluto entre dos números, el real y el aproximado, o entre las dos últimas aproximaciones que tiene a la solución. Continúo. Boles que sí sigo, no me paren tantas bolas. Sí, Sí, creo que por favor. continúe, por favor. Bueno, entonces la idea es que este error, aunque lo puedo calcular, pues no me está diciendo muy, pues podría tener problemas, mejor dicho, para interpretar qué está pasando. En cambio, con otro error que puedo calcular, que es el error relativo, y más si lo llevo como la forma porcentual, puedo decir específicamente qué tan cercana estoy a la solución real del problema, y por eso es como el que usa uno al final de cualquier cálculo. E inclusive cuando le dicen a uno que calcule una aproximación con un error, ese error te lo dan en general de forma porcentual. Entonces, por eso este es muy importante. Entonces dice que el error relativo, que es el nuevo que estoy definiendo, normaliza, ¿sí? O sea que lo vuelve una proporción, el error absoluto respecto al valor verdadero, ojo, es con respecto al valor verdadero. Si no tengo valor verdadero, pues entonces sería la última aproximación que hice. Entonces, es una normalización. Mire que también está entre valores absolutos, o sea que prohibido entregar aquí errores negativos. No tienen sentido. No siempre habla es de qué tan lejos estoy, no el signo para dónde va. Es el error absoluto que acabamos de calcular sobre el valor verdadero. Usted lo puede resumir también en esta, es la diferencia entre el valor real y el aproximado sobre el real. Esto es lo que se conoce como el error relativo. Y si a eso lo multiplicas por 100 y lo lees porcentualmente, encontrar lo que se conoce como el error relativo porcentual, que este es como de los que más se usa como tal. Por aquí está como es como una nota a lo que está preguntando ahora el chico. Dice que la mejor estimación posible del valor verdadero de X es su aproximación X estrella, o sea, la última a la que llegué. Y se define entonces una estimación, o sea que puedo trabajar con una estimación del error relativo, que ya no sería usando pues el verdadero porque no lo conozca, sino el último que encontré para la solución del problema, y este sería pues un error relativo ya estimado. No sería tan exacto como este, pero es una buena estimación del error. Inclusive aquí está pues como en palabras para que me entiendan esa parte, y sobre todo por lo que él decía ahora, a veces no podemos encontrar eso. O sea, a veces no tengo la solución analítica o no tengo las herramientas para buscarla. Entonces, si eso no lo tengo, entonces simplemente trabajo con los últimos valores que encontré con las últimas aproximaciones que encontré de la solución del problema, el valor actual menos el anterior sobre el valor actual, y eso le permite hacer una estimación del error relativo al que está en el transcurrido para tener esa solución. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí se aclara la duda suya, chico. ¿Ninguna? Señales de vida. Continúo. Sí. Muy bien. Recuerde pues que eso lo tiene ahí como para si quiere volver pues en algún momento a él. Esos son los errores pues que vamos a calcular cada vez que resolvamos un problema. O sea, cada que resolvamos un problema, siempre en general es bueno saber, y a veces no lo piden en cuánto nos estamos equivocando. Porque, insisto, no tiene sentido que entreguemos la solución de un problema que esté muy alejada de la realidad. Además de este tipo de errores, hay otros dos tipos de errores que vamos a tener que tener presente, que uno siempre comete cuando está haciendo algunos cálculos. ¿Por qué digo que siempre los comete? Porque en general, pues cuando uno trabaja con números decimales, ustedes saben que hay muchos tipos de números decimales, hay periódicos, no periódicos, y pues los periódicos son los que vienen de los números racionales, pero hay números irracionales que tienen infinitas cifras decimales y todas significativas, o sea que cada que uno trabaja con un número de eso, y sobre todo si lo hace desde el punto de vista manual, pues usted le corta o le redondea cifras. Y ya cuando usted, perdón, cuando usted ya está haciendo esos cortes, ya tiene el problema, la solución ya tiene errores internos, que son de dos tipos, que pueden ser de redondeo y truncamiento. Por ejemplo, como para que me entiendan estos conceptos, cuando ustedes trabajan no en una función
trigonométrica el número pi, sino cuando simplemente están haciendo un cálculo con él. Ustedes saben que eso es 3.1415 y tiene 1.000.000 de cifras significativas decimales conocidas y no son, y deben haber muchísimas más. Entonces uno simplemente trabaja con 314, inclusive lo usual es que sea 31416 y botó el otro montón de cifras que hay ahí. Ahí ya está cometiendo un error al usar 31416 en lugar del número pi, o cuando calcula con la raíz de 2, con cualquier otro numerito de estos. Inclusive cuando hace una fracción, por ejemplo 10 dividido 3, que usted sabe que le da 3.33 y también hay infinitas cifras periódicas y usted se queda con 3,3 o 3,33. Ya ese número ya es una aproximación al verdadero, ya hay un error. La se quedó en silencio. ¿Aló? ¿Será que le cayó el internet? Sí. Pero ya está ahí en la llamada. Sí, es curioso porque todavía siguen compartiendo pantalla. Pero lo raro es que no siguió como escribiendo, moviendo el mouse. Hola. Hola. Listo, ¿Desde profe. qué, Hola, profe. desde qué horas no me estaban oyendo yo aquí hablando sola? No, poquito, profe. Del de ¿Y eso qué? 3,33. Y eso que les cuento que ayer cambiaron el router. Qué esperanza las mías. Me voy a tener que ir a trabajar a la universidad. Ayer me tuve que ir para la universidad a dar la clase de 10. Dios mío, ya no sé ni qué decir, pero bueno, qué cosa que hicimos el trabajo de hasta cambiarlo. Cambiamos el router. Bueno, estábamos hablando pues creo, todavía están compartiendo, ¿cierto que sí? Es que no me salí como del todo. Sí, son viendo la... Bueno, entonces estamos hablando de que, o la última idea que tenía era que, pues que los errores que yo calculo al final son el absoluto y el relativo, pero que tenemos que tener conciencia de que hay unos errores que vamos a cometer como humanos cada que hacemos cálculos, redondeando números o cortando números. Esa es como la idea ahí principal. Entonces, yo creo que todos saben más o menos hablar o han escuchado hablar del redondeo, ¿cierto? De cómo y cuándo se redondea o no. Sí. Sí, cierto. Y si yo le digo redondea 5 cifras, 6 cifras, ¿todo el mundo es capaz de hacer eso o no? Bueno, ¿sí o no? Profe, sí. Sí, cierto. Entonces, exacto. Entonces hay en ocasiones, y sobre todo esto va a suceder si los cálculos que estamos haciendo son cálculos manuales. Puede ser que vamos a trabajar con números, hay que hacer después de hacer una operación, digamos, aritmética, te toca decir, no, yo no puedo trabajar con todas estas decimales que tiene esto, sino que yo digo, voy a trabajar con 3, con 4, con 5 y lo voy a hacer por redondeo. Hay libros y problemas que se trabajan por truncamiento. La diferencia entre una cosa y otra es muy sencilla. Redondear es tener a la vista el número siguiente, según el número de cifras que yo esté trabajando. Y truncar es no tenerlo a la vista. Por ejemplo, les voy a señalar este numerito. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, yo puedo trabajar este decimal a 3 cifras por redondeo o 3 cifras por truncamiento. Hay ocasiones en que el número es igual. En esta ocasión que les estoy mostrando, el número es diferente. Si yo voy a redondear este número a 3 cifras, ¿cuáles son las 3 cifras? 7, 5, 9. ¿Qué? 7, 5. 7, 5, 9. ¿Todos estamos de acuerdo con eso?
Sí. O sea, y 9 es por el siguiente, que era 5. Recuerde que si es 5 o más, se aproxima este al siguiente. Truncar es no tener en cuenta quién es el siguiente. No me importa si es mayor, si es menor, simplemente trunco corto a esa cifra. O sea que por truncamiento, ese número con 3 cifras sería 0.58. Independientemente si me fui por un lado o por el otro, ya cometí un error. Lo estoy sobreestimando, lo estoy llevando a un número mayor, y por el otro lado estoy subestimando, posiblemente lo estoy llevando a un número menor. Entonces esos son errores que tenemos que tener en cuenta que van a suceder cada que vamos a hacer un cálculo numérico. Entonces se van a tener que acostumbrar a la idea de que cuando vamos a resolver un problema, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. De que cuando vamos a resolver un problema, vamos a tomar decisiones sobre cuántas cifras vamos a trabajar. Y esas cifras si las vamos a hacer por redondeo o truncamiento. En general, vamos a trabajar por redondeo, pero hay problemas o de pronto en algún problema específico, usted tiene que estar muy pendiente de cómo le están diciendo que haga el trabajo. ¿Por qué trabajamos con un número determinado de cifras? Que también se podría hacer la pregunta que a otro le podía surgir para poder que nuestros resultados coincidan. Si Santiago trabaja con 3, Emanuel trabaja con 10 y yo trabajo con 7, vamos a llegar a distintos valores y a un número diferente de iteraciones para llegar a la solución. Y la idea es pues que vamos comparando el trabajo que está haciendo cada uno, entonces nos tenemos que poner en acuerdos de cuántas cifras y si vamos a redondear o vamos a truncar. Esa es como la razón. El truncamiento es una operación o es un proceso que se hace mucho, o en los orígenes más bien del truncamiento, que pronto uno lo hacía como, o uno lo hace pues sin ni siquiera saber que se llama así. Se hace mucho es cuando usted tiene una función y la va a aproximar a través de una serie de potencias. No sé si alguno tiene pues como alguna cercanía con eso. Cuando una función C ustedes saben que hay funciones que se pueden escribir o representar a través de unas potencias, pero las series de potencias son series infinitas. Entonces uno no trabaja con todos los términos de la serie, sino que uno trabaja con términos dependiendo de la aproximación que quiera. Yo puedo trabajar con hasta el primer término, o hasta el segundo, o hasta el tercero, o hasta el cuarto, y así sucesivamente dependiendo. Cada que yo digo solamente voy a trabajar hasta Erika, se está cortando. la serie, estoy trunca. ¿Dónde? Pero si me entendieron lo del truncamiento, ¿no? Pues se cortó una parte. ¿Hasta dónde entendió usted, Santiago? Cuéntenos. Está antes del truncamiento. Ah, o sea que no entendió nada. Profe, no, pues, o sea, usted les explicó que el truncamiento, pues, era que cortar el número, o sea, el dígito, mientras que el redondeo era, pues, sí, redondear, o sea, profe, es que se le está cortando ahí. El concepto de truncamiento. Ya te oí bien. Que sí, que los truncamientos sobre todo son muy usuales cuando se trabaja con series de potencia. Eso fue lo que les quise. ¿Sí me está escuchando? Profe, es que se le cortó un poquito ahí. ¿Pero en qué? En Pues ese ya cuando me instante. iba a explicar ahí sí se le cortó. Ah, yo ya no, como que ya no voy a explicar nada. Ok, qué Profe, pereza que conmigo, ¿cierto? el truncamiento es cuando utilizamos ¿qué? Series de potencias. O sea, que el truncamiento uno lo hace, nosotros lo hacemos, cada rato se hace esto que yo hice aquí. Dice en el siguiente. Muchas veces hemos hecho eso, como por salir rápido de las operaciones, imagino yo. ¿Cierto que sí, Alejo? Sí, profe, sí. Entonces, eso que nosotros hacemos como así como rápido, a veces por salir, pues tiene unos orígenes especiales, y era lo que les trataba de explicar. Y los orígenes vienen desde la expansión en series de potencia.
Entonces, muchos números reales, el número pi, el número e, realmente se pueden expresar en entidades de potencias, pero no usa todos los términos porque es imposible. No sé si la vieron o no. ¿Sí vieron alguna vez por series de potencias o no? No, No, sobre todo, ¿quién dijo que no? Yo a usted le enseñé el semestre pasado a hacer integrales por series de potencias. Dice que no. Nadie de verdad ha visto una integral por una serie de potencias. Ole, ¿de verdad me están oyendo o estoy aquí hablando otra vez sola? no, sí, te estamos escuchando. Sino que se está cortando en varias veces. Sí lo oímos, pero Ah, sí, yo ya no sé qué hacer. Ayer vino ese bobo y todo y cambió esa cosa. Ah, qué pena. sí. Bueno, la idea es que no te entiendo nada, Santiago. Ponga ultra wifi. Eso arregla cualquier problema de internet. Tampoco, no le entendí nada. Ponga ultra wifi, que eso arregla cualquier problema de internet. Eso me arregló la vida. Bueno, ya voy a mirar a ver, pero ayer cambiaron y es que esa cosa, bueno. Entonces, no, la idea que quiero que tengan aquí, para no alargarnos más en una cosa u otra, es que en general los problemas los vamos a trabajar por redondeo. En algunos ejercicios específicos se hace truncamiento y que sepan que la diferencia es fijarme o no en la cifra que sigue. Y que también se tienen que acostumbrar a la idea, y eso de pronto sí les va a causar un poquito de ruido, es que aquí sí solemos trabajar con muchas cifras, o sea, mínimo 5 y hasta más cifras, para que tengan en cuenta eso y estén muy concentrados cuando vayan a hacer los cálculos. Además, tienen que concentrarse porque si decimos que vamos a calcular los valores siempre por redondeo, cada vez que hagas un cálculo lo tienes que redondear al número de cifras que se decida. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí lo que seguía era pues como unas ideas generales de eso que les quería expresar, que yo creo que se volvió a ir, de las series de potencias. ¿Están viendo esa partecita o no? Está. Sí, pro. Sí. Entonces, el número real 1, esa es su serie de potencias. No sé si alguna vez la hayan visto. El número 1/3, esta es su serie de potencias, como por traerles algunos ejemplos. Pero yo creo que la más conocida es el número e, que esta es su serie de potencias. Entonces, las series son infinitas, todas. Entonces, yo digo, por ejemplo, si cojo el número e o cojo el número 1/3, que le va a aproximar solo con el primer término, entonces los demás los corto y los trunco, o voy a usar los 2 primeros, o voy a usar los 3 primeros, o los 4 primeros, y así sucesivamente. Cada uno de esos es una aproximación al número e. Pero cada vez que uso 1 o 2 o hasta 3 o hasta 4, pues estoy cometiendo un error distinto, que es lo que quiero que vean en esta tablita que hay aquí. Y me interesa que vean esta tablita, si la están viendo y me están escuchando. Sí, profe. Sí, pro. Porque eso es como lo que solemos hacer cada que hacemos una iteración, que ahorita creo que me preguntaba, creo que era Alejandro en ese sentido. Siempre que estamos resolviendo un problema, aquí es porque estoy hablando sobre una serie, pero cada que resolvemos un problema, aquí cada una de estas va a representar una iteración, cada una de estas va a ser una aproximación y entonces nos acostumbramos a calcular cada vez el error absoluto y cada vez el error relativo. Y el propósito, ojo, mire lo que aquí se ve en las 2 columnas, es acercarme a que esto sea cada vez más cercano a 0. Ese es mi propósito. Estos errores, cada que yo estoy calculando una aproximación, debe ser cercanos a 0. Si esto es otra cosa,
o está oscilando, es porque hay algo que no está funcionando en el algoritmo que estoy aplicando para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo o no? ¿Sí me oyeron eso Sí, último? profe. Muy bien. Sí. Entonces, lo que tengo ahí es el cálculo de los errores y miren cómo va variando. Si uno utiliza hasta el primer término, que sería simplemente utilizar este, ay, vean, yo ya que hice aquí, esto ya se va como que va a bloquear. Acho que estoy usando el que no es. Si yo uso hasta el primer término, hasta el segundo, espere, yo borro esto, o hasta el tercero, no quiere, ¿sí? Ya se enloqueció esto, bueno, ya. Si yo utilizo hasta el primero, o sea, si simplemente digo que el número E es igual a 1 sobre 0 factorial, o sea, si el número E es igual a 1, Aló. Profe, se cortó. aproximación es 1, que voy a hacer, muchachos, está muy horrible. Profe, ¿y ese muchacho no le dio como un cablecito para conectarse directamente al router? Toca, porque vamos. Entonces, si uso el primer término, estoy diciendo que el número E se aproxima al número 1 y este es el error y este es el error relativo. ¿Eso sí me lo entendieron? Sí, profe. Bueno, si uso hasta el Entonces segundo ahí sería término como es la porque a resta de... la resta, este es el valor, vea este. Este es el que estoy asumiendo como el número E en este ejemplo. Listo, o sea, este es el valor verdadero. ¿Sí? El que me preguntó, Sí, profe, sí. este es el error, el valor verdadero para el número E. Esta es la primera aproximación, o sea que este error es la diferencia entre esto, que me da esto. Y este es el error relativo, que es esta diferencia dividido el valor real. Porcentual si lo quiere ver o simplemente lo deja así. Pues aquí está porcentual ya. Si yo ya agrego el segundo término de la serie, o sea que a este 1 le sumo este 1, pues ya la aproximación me da 2. Y hace lo mismo, la diferencia con este le da este error absoluto y este error relativo. Mire cómo mermó, ya usando dos términos de la serie. Si yo uso hasta el tercer término, o sea, si a este 2 le sumo esta es la aproximación, este es el error absoluto y mire que este error tiene que ser cada vez más pequeño a medida que yo voy usando más términos de esta serie infinita. O sea, lo que quiero que miren es, en este problema quiero que miren dos cosas y espero pues para que me puedan escuchar. La primera es que igual hay un error interno, que es el error de truncamiento cada vez que yo utilizo una serie de potencias. Y lo segundo es que como igual estoy usando para este número E una aproximación, pues cada vez voy a tener que calcular un error absoluto y un error relativo que estoy evidenciando. Y además, es importante que cada que trabajemos un problema estemos haciendo una tablita de errores para que vigilen que efectivamente esto está tendiendo a 0. Si esto no les tiende a 0, esto tiene un problema. Bien sea el algoritmo, bien sea la función o la utilización que yo estoy haciendo de las operaciones aritméticas que estoy realizando. ¿Sí me escucharon esa parte? Que eso sí es importante que lo tengan presente. ¿Tampoco me oyeron eso? Profe, que se tiene que acercar a 0. Sí. Siempre, que tienen que buscar que eso esté acercándose a 0. Que si eso les está aumentando, les está oscilando, tienen problemas. ¿Listo? Entonces hay que tratar de mirarlos. Entonces eso es como que lo que quería que miraran acá. Aquí están pues como los otros términos muy importantes que deben tener en cuenta. Y está pues con lo que tiene que ver con la convergencia o la divergencia de un método. O sea, y el error nos ayuda a vigilar pues que efectivamente el método si esté convergiendo a algún valor o no. ¿Están ahí toditos? ¿Me están escuchando ya mejorcito o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí está. Dos términos que yo creo que ahorita pues de alguna forma
trabajamos con ellos que tienen que ver con la convergencia y la divergencia. O sea, yo necesito también tener muy en la cabecita que efectivamente pues mi problema o el algoritmo que estoy aplicando sí vaya a llevarnos a una solución. Entonces, cuando hablamos de convergencia de un método numérico, estamos hablando de la garantía que al realizar un buen número de iteraciones, las aproximaciones obtenidas terminan por acercarse cada vez más al valor usado. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa convergencia. El método converge si a medida que vos calculas iteraciones, cada vez el resultado se está acercando al valor real. A eso se le conoce como convergencia. ¿Listo? Ahora, nos interesan mucho las convergencias con un número pequeño de iteraciones, porque hay métodos que convergen muy rápido y hay métodos que convergen muy lento, ¿cierto? Y eso ya tiene que ver es con la rapidez de convergencia del método. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces eso también me interesa. No me interesa solo la convergencia, sino que la convergencia sea más o menos rápida, porque hay métodos pues que se demoran mucho y convergen y hay otros que convergen rápidamente. A eso se refiere, o hay otro término ahí en medio que tiene que ver con la estabilidad, ¿cierto? Algunos métodos definitivamente divergen. Y divergen significa que se están alejando del resultado deseado. A eso me refiero ahora, que hay que vigilar que los errores, y lo podemos ver gráficamente la siguiente semana, cuando vos estás encontrando la raíz de una ecuación y no te has dado cuenta que posiblemente la ecuación tiene muchas. Tienes que concentrarte porque estar saltando el método de buscar una o buscar otra y no llegar a ningún lado. Eso sucede mucho gráficamente en ese tipo de problemas, ¿cierto? Pero hay unos pues que no llegan allá. También puede haber divergencia porque la función sobre la que estás trabajando, o sea, la función de entrada en la que estás aplicando el método, pues posiblemente no cumpla algunas condiciones que el método requiere. Es importante también, cada vez que apliquemos un método, pues garantizar que la función, la ecuación, el sistema que esté trabajando realmente cumpla las condiciones, porque no todas las cumplen las condiciones para trabajar este o aquel método. Bueno, también hay divergencias. Hay un caso muy particular de divergencia que les puedo hablar, y es que hay un método que vamos a trabajar Pues se está cortando mucho. en el ¿Ya volvió? Uy, profe, ¿sabe que se cortó todo? Todo. ¿Cuánto así? Porque ahorita no estaba hablando. Profe, cuando nos iba a explicar qué método es como divergente. Bueno, es que el método sea divergente, sino que tiene problemas de divergencia para ciertas de una función, que yo creo que más o menos todo lo relaciona con la derivada, ¿cierto? ¿Sí me escuchó esa partecita? Hola, hola, que sí me escuchó esa partecita. Hola, Hola, profe. que sí me escuchó esa partecita de Newton y la derivada. Sí, que no es que sea divergente, sino que tiene como los problemas de divergencia. Exacto, tiene problemas de divergencia porque el método
muchos métodos de Newton en dividir por la derivada. Cada vez estamos evaluando la función en un punto, puede ser que en algún punto esté evaluando en 0, no puedes dividir por 0 y todo eso se te friegue. Entonces son cosas que hay que ir mirando en el camino cada vez que utilices un método. Esa es como la idea ahí, como para redondear. Hay otro concepto ahí que tiene que ver pues como con la estabilidad, y la estabilidad pues tiene que ver es con que efectivamente uno siempre pueda hallar solución, y que la estabilidad no necesariamente tiene que ver con la rapidez, ¿cierto? Yo puedo tener métodos estables y no necesariamente rápidos, sino que sean muy lentos, que van a llegar a la solución, y hay métodos pues muy precisos que la semana pasada les voy a contar, por ejemplo, dice, si su función cumple las condiciones, con seguridad va a llegar a muy buena aproximación de la solución, pero es un método muy lento. Esta es como una agencia de converger, pero muy lentamente. Entonces lo que necesitamos son métodos que converjan y ojalá en el menor número de iteraciones posible. Eso es lo que tiene que ver como con la estabilidad del método, que está pues, ahí como en ese concepto. ¿Continuamos? Ok. Sí, profe. Bueno, play para resolver es como una observación importante. Y es que no es lo mismo las cifras decimales a las cifras significativas. ¿Ustedes han estado cercanos a esos conceptos o no? Yo me imagino que sí, ¿no? ¿O qué me dicen? ¿Es lo mismo cifras decimales que cifras significativas? No, profe. Para nada, no es lo mismo. Y eso pues los que han estudiado un poquito de programación y toda esta parte saben que no es lo mismo. Entonces hay que tener algo muy pendiente acá. Es para nosotros, cuando hablamos de trabajar con cifras, siempre esperamos que ellas sean significativas, ¿de acuerdo? Y eso es importante que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuando estemos calculando errores y nos estemos acercando mucho a la solución, como nos estamos acercando a 0, entonces hay que tener en cuenta el trabajo con cifras significativas también importantes. Entonces, en ocasiones, como para que les quede como la idea más o menos en la cabecita, en ocasiones que hacemos cálculos, esos números nos dan muy cercanos a 0. Ahí tenemos que tener en cuenta, más que las cifras decimales, las cifras significativas, ¿de acuerdo? Porque entonces, si yo me las cifras decimales que tengo ahí a la segunda, a la tercera, todos me van a dar 0, y entonces no voy a tener cómo darle una solución efectiva al problema. Entonces, lo que tengo ahí en esa notica es como esa idea de la definición de que es la cifra de cuántas, de que todos estos me están, también no. Si los están viendo, chicos. Ole, están ahí. Señales de vida. Sí, Sí, profe, sí se ven. no estamos escuchando. Así ven, hay que trabajar en esa a las 6. Estos y en caso son iguales a 4. Aquí son las cifras significativas de este real. Estas 4, estas 4, estas 4 y estas 4. Y mire que los 5 índices, sin embargo, tienen las mismas cifras significativas. ¿Por qué? Porque es que los ceros antes de la primera cifra no nula no se consideran cifras significativas. O sea, estos no son significativos, ninguno. Por ejemplo, en este numerito que tengo acá,
Las cifras significativas empiezan aquí en 2. La primera cifra no nula es la que aparece. Y aquí sí tiene 5 cifras significativas y ese numerito tiene 4 cifras significativas. ¿Para qué les estoy recordando esto y les estoy haciendo esa nota y que tengan en cuenta eso? Insisto, cuando trabajamos con números muy bajitos, ojo, no vamos a tener en cuenta para el corte o el redondeo las cifras decimales, sino las cifras significativas. ¿Listo? Cuando trabajemos con números muy pequeños, vamos a tener en cuenta, cuando nos dicen trabaje con tantas cifras, son las significativas y no las decimales. ¿Está claro eso o no? ¿O complicado de entender? Chicos. ¿Será que me podrías volver a explicar eso de dónde empiezas a contar? Por ejemplo, en esa de 5 cifras significativas del 0.002, que lo tienes ahí subrayado. Se empieza a contar en la primera no nula. La primera no nula. Inclusive pues podemos hacer otros ejemplos, pues si tuviera como más táctica, esto está como loco. Yo por ejemplo si yo tengo 0.03, esta es la primera que cuento. Así aquí haya 10 ceros, los que sean. Todas estas son significativas. Y se incluye el 3, ¿cierto? Listo. Claro, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Si esta es no nula, a pesar de que aquí tenga todos estos ceros y aquí ya siga aquí, todas son significativas. Todas, todas, todas. O sea que las que empiezan con un entero no nulo tienen todas sus cifras significativas y así podemos hacer el corte normal. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando usted esté haciendo cálculos, tenga todos estos ceros y empiece por aquí apenas a aparecer el decimal, la significativa. Entonces, estas son las significativas. Entonces, cuando usted vaya a hacer un redondeo a 2 cifras, entonces tiene que redondear es aquí, no aquí, porque me entregaría un 0. O sea que los cuidados que tiene que tener para el redondeo y el truncamiento son cuando usted tenga muchas cifras decimales y tenga que trabajar con cifras significativas. O sea que sean unos números muy esa es como la idea. Pero en sí de cualquier numerito. Profe, se corta el sonido. Que es primero nulo, aquí empieza en 3, tiene todas sus cifras significativas. Esta tiene todas y esta tiene estas de aquí al final. Sí, la idea no. Hola. Pero ya le estaba cortando un Alejo. montón, no se le entendía. ¿Qué parte? Desde que estaba hablando de eso de las cifras significativas, pero pues por ahí un minutico se cortó. Pero si ya entendieron la idea de cuándo son significativas o no. O todavía no, cuénteme. Sí, profe, ya por mi parte sí, ya lo tengo claro. Muy bien. Lo que queda aquí, a ver si acabamos, por Dios, qué tragedia, son unos ejercicios. Pero son unos ejercicios específicamente como para que aclaremos la idea del redondeo, de los tipos de error y hagamos operaciones muy simples inicialmente, porque lo que me interesa es que si todos tengan claro qué es redondear a tantas cifras, qué es cortar, qué error se comete en algún tipo de operación. Esa es como la idea en estos 2 primeros. En los otros es calcular un poquito de errores absolutos y relativos. Hola. Profe, hola. Estas diapositivas van a estar en Webex, ¿cierto? En Webex, en Microsoft, en los archivos. No van a estar, ahí están desde el miércoles, muchachos. Ahorita les muestro de dónde estaban otra vez. Perdón, Ahí fue error mío. Listo. Okay, gracias. ¿De
¿quién es Sarita? Que no te oí nada. Sara, ¿qué dijiste al final? Ah, profe, no, error mío, o sea, no me fijé, pero gracias. No, ahí están, ahí están. Ahí están, por supuesto. Bueno, mire que este primer ejercicio, si me logran escuchar, es muy sencillo. Vos simplemente lo leen. Realizar esa suma de 2/3 más 2/9. Primero, como suma de fracciones, o sea, como usted lo haría manualmente. Vamos a tratar de no usar calculadora para que se acuerden, pues, menos de cómo se suma esa fracción. Luego, si vamos a usar la calculadora y vamos a entregar el resultado por redondeo con 5 cifras significativas, ¿de acuerdo? Ese es como el primer ejercicio. Y recuerde que aquí estoy hablando directamente de significativas. Entonces, cuéntenme. ¿Cómo se hace esa sumita entre esos dos numeritos? Pero sí es pues esto. Hasta el lápiz está loco hoy. ¿Cómo hacemos esa sumita? Todos la hicieron. ¿Dónde andan? Sí, profe. Ya no me responde ni el lápiz. Yo me voy a salir un momentico, muchachos. Ustedes vayan haciendo ese ejercicio, ¿listo? Recuerden que usted tiene esa diapositiva ahí en Teams. Hola, volví. ¿O no? Sí, profe. Bueno, me desconecté a ver si así logro volver al menos a hacer este problema completo. ¿Están viendo la pantallita o no? Sí, profe. Bueno, entonces lo primero que me imagino que ya hicieron fue que tenían que sumar estos dos numeritos como fraccionarios y ojalá pues sin hacer trampa a la calculadora. ¿Cuánto les dio esta sumita? Cuéntenme. 24, 27 euros. ¿Qué fue eso tan extraño? Ah, profe, pero para no. No, ¿qué fue eso? Ole, ¿cuál es el denominador 8 común? no, Pues 9. Para 8 simplificar. novenos. Esto es 9 dividido 3, dividido 3, 3 por 2, 6. 9 dividido 9, 1 por 2, 2, o sea que le da 8 novenos. Ese es el resultado, pues real. Esa otra cosa que están diciendo por allá está muy loca. 8 novenos. Ese es el valor real de esa sumita, que fue lo primero que me pidieron acá. Aquí pues no hay que hacer ningún cálculo extraño, sino simplemente como para que nos acostumbremos a ciertos resultados que vamos a usar. Ahora, ya lo hicieron a mano, entonces ahora sí van a usar la calculadora. Cuando yo ya uso la calculadora, ojo, y voy a trabajar con 5 cifras, esto ya no es el resultado real, sino que es una aproximación. A eso me refiero con esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor aproximado? Y recuerde que le están pidiendo 5 cifras significativas. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es el resultado? Cuénteme. 0.8888 hasta que A sean ver, 5. Termina en 9, ¿no? 0.8, pues sí, 5 ochos. ¿Qué más? Ya, profe, pues son 5, 8, es 8 1, periodos. 2, redondeo.
Sí, ojo, pero me están diciendo redondeo con 5 cifras. Termina en O 9. sea, eso Pues la sigue última así, cifra 8, en 9. 8, 8, 8. Entonces simplemente cuento las 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta de la debo entregar por redondeo. Entonces, ¿cuál es el resultado? 0.8889. 0.9, no. Exacto. 9 en general. 9 aquí. ¿Sí o no? Punto 88. Porque tengo 5 cifras significativas. Por allá el que me dijo que esto era punto 9, creo que escuché. ¿Sí me dijeron eso o no? ¿O escuché mal? Si alguien lo dijo por ahí. Alguien que lo dijo, ese será profe. una posible solución para este problema. Este será, se puede asegurar como solución como te la están pidiendo. Yo puedo entregar este, o cuál es el resultado que me está pidiendo el El de ejercicio. Es la 5 pregunta. cifras. El de 5 cifras, exacto. Y nosotros acostumbramos a entregar estas cosas así. Y estas que son. ¿De acuerdo? Eso era lo que, perdón, eso era lo que me está pidiendo el ejercicio. Solamente eso. Como para que se acostumbren a la idea de que del redondeo y todo eso. Aquí, este ejercicio era muy sencillo. No sé si les quedó alguna duda o lo pudieron hacer sin problema. No, ese estuvo bien, ese lo hicimos. Bueno, el segundo que le pongo ahí es simplemente una pregunta para que me conteste. Dice, si la nota de un estudiante de cálculo diferencial a sumar 2,83, pero el profe le quitó en el sistema 2,84. ¿Qué tipo de error se cometió? ¿Qué me dicen? No es una aproximación, no. Es que se redondea mal. Error por redondeo, ¿no? Es un error, se equivocó y el error fue ¿por dónde? Por redondeo, fue un mal redondeo. Esa es lo que hemos colocado aquí. Es un error de redondeo. ¿De acuerdo? Profe, pero no se supone que sí, pues para ser redondeado tiene que haber otro dígito. O sea, exacto. Entonces, pues no, bueno, sí, ya entiendo. Hola, 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 hola. No, sí, profe, que ya entendí. O sea, no había necesidad de redondear es que nada. no sabemos quién hay después. O sea, usted, por ejemplo, usted Sarita hizo la cuenta y le dio, bueno, pues es ahorita. Calcular el error absoluto, el error relativo y en todos los que siguen. Todos los que siguen, inclusive se los vamos a mostrar por si hay derrumbe. ¿Me escuchan? Un poquito. ¿Sí? Hola. En todos los que siguen, o sea, en el 3, 4 y 5, lo que le quiero mostrar es para calcular ya errores relativos y absolutos. Que cambia de problema en problema es si hago redondo con cuántas cifras, o hago truncamiento con cuántas cifras, tenga en cuenta. Pero todos ya son de calcular esos errores. Este último que le muestro como 5 está en el que se acomoda para operaciones aritméticas simples, a redondear cuando hay que redondear y a truncar cuando hay que truncar y calcular el error. Eso es como el propósito de este ejercicio que hay acá. El 3 dice lo siguiente. Se adquiere una 98 centímetros. Me piden calcular
esas tres cositas. Sí, El que no error, la yo. problema, alguien que me cuente. Santiago, ¿cómo resuelve ese problema? ¿Qué hago? Pero espera que lo estoy viendo, lo estoy pensando. Para resolver ese problema. Alguien que Pero pues se pasa lo que está a ¿cuál centímetros llamaría? a metros y se hace la resta, ¿no? Exacto, o este a metros, esta, o sea que aquí sería este error absoluto entre, lo van a metros o en centímetros. Profe, la que quiera. ¿Qué quiera? Antes pongamos 1000 metros, 1000 centímetros. Estos son 10 metros o no, o son más o son menos. Ole, que Traes así. 1000 centímetros. y a eso le da el error absoluto que es como hola, ¿cuánto me dio esto? ¿Cuánto me dio? Pues darían 2 centímetros, ¿no? Serían 2 centímetros. Muy bien. Ese es el error absoluto. ¿Todos de acuerdo con o no? Ay, tu hermano, escúchame, dulce voz. ¿Sí me dieron 2 centímetros a todos o no? ¿O es que se fueron ya? Sí, profe, 2 centímetros. Ahora vamos a mirar el error relativo, que ya lo representamos con esta M minúscula para que también sea con mayúscula. Se coloca, se coloca el error absoluto sobre el valor real. ¿Cuál era el valor real en ese? 998. 10 metros, profe, 1000 centímetros. No. Eso, o sea, que ese es el valor. Y entonces saber en cuánto se equivocaron. No. ¿O cómo lo ven ustedes? Profe, no se lo entendió, no. Eh, eh, ¿Qué fue lo que puse? Puse el error, porque piensan que este es el valor real o piensan que este no. Chicos, ¿cuál es el valor real? ¿Es este Bueno, sí, me lo está pasando. 980 o el 1000? El 1000. Profe, 998. Dice que 1000. Ah, no, sí, el real es 998.
Son 998, profe. Pues es que eso es lo que mide la torre, ese es el valor real. Esto era lo que yo quería. Yo necesito saber en cuánto equivocó el constructor, no, entonces ese es el real. Hacen esta división y ese es el error relativo. ¿Cuánto? Dos dividido 998. ¿Cuánto fue? 0.002. 0.002. ¿Qué más cosas? 004. 004. Ahí, vol falta. Este es el resultado que le da su calculadorcita. Profe, tiene más cifras. ¿Cuál es más? Sí, tiene más cifras. 008. 008. 008. 016. Ya. ¿Cuánto? 016. Otro 016. Tiene todas estas. Entonces, cuando usted le dan todas estas, es que el problema en general te dice, o ustedes deciden con cuántas cifras va a trabajar. Y recuerde que cuando tiene esto, tienen que ser significativas. Entonces, como este problema no me lo pide, entonces yo decido con cuántas voy a trabajar. Aquí solamente tendría una significativa, sería la primera. 2 sería hasta 20, 3 sería hasta 200, 4 sería hasta aquí. Esas serían 4 cifras significativas. 6, 7, 8, 9, 10, 11 cifras significativas. ¿Con cuántas va a trabajar? ¿A dónde lo va a llevar? Es suficiente con de 5 a 6 cifras significativas. De una vez, pues, puede ser esa como la idea. Entonces, ¿con qué número se va a quedar? ¿No me está oyendo esta parte o no me he entendido la idea? O sea, uno elige ahí, por ejemplo, yo quiero trabajar con 3 y sería hasta el 002. Bueno, aquí porque el problemita no te lo voy a decir. Aquí donde lo explica, trabajas con esas cifras. Listo, aquí no hay especificidad de cuánta, entonces usted decide si va a trabajar con 1, con 2, con 3, con 4 cifras significativas. Entonces usted toma la decisión. ¿Con cuántas va a trabajar? Es la pregunta que le estoy haciendo. Si trabaja hasta aquí, ojo que aquí solamente hay una cifra significativa. ¿Sí tienen claro eso? ¿Cómo, profe? Qué pena. Que si lo corta aquí, que creo que usted lo estaba diciendo que hasta aquí no hay 3 cifras. Aquí hay una cifra significativa. Hay 3 decimales, pero una significativa. Entonces, ¿con cuántas van a trabajar? Con 2, profe, hasta el 4. Pero aquí ya tiene 4 cifras significativas. Listo. Todas estas son significativas. ¿Sí? Todos estos son decimales, pero significativas son estas. Y cuando tengan números pequeños, trabajen con cifras siempre significativas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene 4 cifras significativas. Se puede quedar con ese. Ese sería el error. Igual ya se hizo un corte, una aproximación. Y el error porcentual, entonces, ¿cómo se consigue? Se hace nota por esto. Multiplicando por 100. Este lo multiplica por 100. ¿Cuánto le queda a este por 100? 2, no. 0.2. 0.2. Y ese sí lo puede cortar ahí. Este sí, generalmente, porcentualmente, uno no habla sino de una cifra decimal como tal. Es del 0.2%. Ese sería el error relativo porcentual ya que cometió el constructor al realizar o el construir esa torre. ¿De acuerdo? ¿Es un proceso más o menos fácil o no? ¿Cómo lo vio? Fácil, profe. Pues ahí en ese ejercicio fácil. Bueno, entonces lo que van a hacer para el miércoles es tratar de hacer estos. Mire que lo que tiene es lo siguiente. Tengo dos números que son X y Y. X es 5 séptimos y Y es 1/3.
Van a hacer la operación manual y ese es el valor real y lo van a colocar acá. Aquí es sumar, multiplicar, perdón, sumar, restar, multiplicar y dividir y ese es el valor real. El resultado lo van a calcular, como dice aquí, truncando a 5 cifras. No van a redondear, sino que van a truncar a 5 cifras. Ese es el que van a colocar acá. Listo. El resultado lo van a calcular por truncamiento a 5 cifras. Entonces aquí van a tener el aproximado, aquí el real, van a calcular el error absoluto y el error relativo. ¿Simple el problema o no? Sí, Fácil profe. o difícil. Sí, profe. Bueno. Y esto van a ser estos dos, vean. Este y este. Y los discutimos ahí o me traen duditas el miércoles a empezar. Aquí es un trabajo parecido, pero ya vamos a usar redondeo a 3 dígitos. Listo, para el aproximado. El real, y es muy importante que aprendan a leer esto todo bien, calcule los errores absolutos y relativos con el valor real, o sea, el valor real lo van a sacar después de hacer la operación con por lo menos 5 dígitos. Entonces háganlo con 5 todos para que podamos comparar el miércoles. 5 dígitos, ¿de acuerdo? Recuerde que si el número es pequeño, estos dígitos son significativos. ¿Listo? 5 dígitos significativos y aquí van a usar redondeo. En cambio, en el ejercicio anterior van a usar truncamiento con 5 cifras. Truncando a 5 cifras y aquí van a hacer redondeo. Una a 3 y otra a 5. ¿Sí me entendieron el ejercicio? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces espero pues que traigan muchas preguntas sobre Sí, esos dos señora. problemitas para que podamos continuar. Y voy a poner que tener cable a esto porque esto está muy aburrido. Ahora y me disculpan, pero es verdad que he hecho todo lo posible. Ayer hasta vino el técnico. Entonces voy a ver qué es lo que pasa con este internet. Listo. Espero que la próxima clase sea muchísimo mejor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, y cuidan. Recuerden que ahí Listo, profe, está pues, la muchísimas gracias. presentación en Teams y acuérdense que también está lo del pacto ahí en Teams para que también le den el sí o el no según lo que ustedes consideren. Listo, se cuidan pues. Mucho juicio. Profe, igualmente, muchas gracias. Muchas, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Chao, se profe. cuidan. Muchas gracias, Chao. profe. Chao. Chao. Hasta luego.